días y buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, a estos seminarios Open School que ofrecemos cada 2 o 3 semanas en el Círculo de Estudios para la Paz para poder compartir información que consideramos relevante y poder ofrecer también algunas herramientas para que podáis integrar en vuestra persona y poder llevarla también a aquellos espacios de trabajo donde estéis. Soy parte del equipo docente del Círculo de Estudios para la Paz y también me dedico a la psicoterapia y desde hace algunos años hemos podido integrar dentro de las formaciones del círculo y también en los espacios psicoterapéuticos, una visión que integra los estudios para la paz, las ciencias contemplativas y los estudios del trauma. Así que sobre eso voy a estar conversando sobre una partecita, ¿no? Muy pequeña de todo eso. Os voy a estar compartiendo en el seminario del día de hoy, donde, bueno, quería traer a este espacio algunos de los orígenes de la compasión, ¿no? Y cómo la compasión puede seguir, creo, nutriendo, ¿no? Conforme vamos adquiriendo nuevas lecturas y nuevas comprensiones cada vez más profundas de esta experiencia. Bueno, vamos a conversar, como decía anteriormente, durante la próxima hora sobre algunos aspectos relacionados sobre la compasión y la autocompasión basadas en mindfulness y cómo estas dos prácticas están relacionadas. Evidentemente hay muchísimo que decir y muchísimo que aprender acerca de toda la bibliografía especializada en el cultivo y el desarrollo de la compasión y la autocompasión y que eso excedería, sin lugar a dudas, las posibilidades de este espacio. ¿No? Pero bueno, la idea, como os comentaba, es que aquellas personas que tenéis experiencias en intervenciones basadas en mindfulness, en compasión y autocompasión, podamos hacer una relectura, ¿no? Actualizada del significado de esas experiencias para que podamos continuar en el aprendizaje y profundizando en la práctica. Y aquellas personas que es vuestro primer acercamiento a las intervenciones basadas en compasión, ¿no? A la experiencia de la compasión y la autocompasión y también, ¿no? Del mindfulness, no hay ningún inconveniente porque en cualquier caso vamos a empezar, como siempre digo, desde cero. No hay necesidad de tener una práctica o un seminario avanzado cuando realmente es en lo más básico donde podemos llegar a profundizar mucho más, ¿vale? Así que en este sentido, quería antes de nada mostrar este gráfico que da cuenta del auge que ha habido y del profundo interés en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Sobre las intervenciones basadas en mindfulness y compasión. Estos son artículos que incluyen, ¿no? La palabra mindfulness y compasión, ¿no? Y que hacen investigaciones al respecto y veréis cómo en el 2026 todavía la gráfica, ¿no? Se muestra como a la mitad, pero es porque nos encontramos todavía, ¿no? A mitad del año y que evidentemente se espera que en los próximos meses siga creciendo. Este interés creciente en la ciencia sobre el mindfulness y la compasión, evidentemente da cuenta de, por un lado, excelentes resultados, sin lugar a dudas, y cómo muchas de esas intervenciones han logrado sustituir el uso de psicofármacos en determinadas condiciones, ¿no? Y cómo también queda mucho más todavía por descubrir y por desarrollar y por poder aplicar. Hay muchos programas de mindfulness y compasión que se han llevado y que se han modificado con niños, niñas y adolescentes, obteniendo excelentes resultados, con personas con alguna cuestión más clínica de orden psicológico, como por ejemplo ansiedad, depresión, trastornos en la conducta alimentaria, trauma complejo, etcétera. Y también se ha aplicado a experiencias más, bueno, no podemos hacer una separación, evidentemente, ¿no? Pero sí a personas que a lo mejor son diagnosticadas de alguna enfermedad física, ¿vale? Así que esto, bueno, me llena obviamente como de alegría y esperanza ver que cómo el mindfulness y la compasión penetra cada vez en diferentes esferas y ámbitos de la vida.
¿no? No obstante, como decía al principio, comprender las raíces siempre afianza la práctica. Entonces, bueno, ¿qué es la compasión? ¿No? Hay diferentes definiciones sobre la compasión, ¿no? En el latín vemos que compasión significa sufrir con, ¿no? En su raíz, con, junto con, o patos, ¿no? Sufrimiento, que significa, como decía, estar en sintonía con el sufrimiento de alguien más, padecer junto con alguien, ¿no? Su experiencia. Y en el budismo, la compasión ha tenido una connotación que ha incluido esta definición, ¿no? Pero además incluye el elemento del deseo de aliviar ese sufrimiento, ¿vale? Y sobre esta línea, evidentemente, es que vamos a estar trabajando y explorando en este seminario y en las intervenciones basadas en compasión y en mindfulness que tienen una raíz profunda dentro de la psicología budista. Entonces, repito, ¿no? Porque estas definiciones tan sencillas como la de mindfulness, como la de compasión, están profundamente cargadas de significado, ¿no? Y de ellas se despliega una serie, pues como infinita, ¿no? Ilimitada prácticamente, de experiencias, de valores, de conceptos, de significados, etcétera. Entonces, decía, ¿no? Que me gustaría como repetirla y detenerme para que cada quien también pueda como integrarla en él o en ella, ¿no? Desde la perspectiva budista, compasión significa el reconocimiento del sufrimiento y el deseo de aliviarla, ¿no? En estas dos como dimensiones de la compasión, el reconocimiento del sufrimiento, por un lado, ¿no? Como decía, tiene que haber se tiene que constatar, se tiene que reconocer que hay dolor en uno o en los demás. Las personas más, como siempre digo, pues más narcisistas tal vez, ¿no? Egocéntricas, individualistas, etcétera, tienen más dificultad para reconocer el sufrimiento en los demás. Y recordemos que, como he estado repitiendo, el canal, ¿no? Para desarrollar y cultivar la compasión es el sufrimiento, es el reconocimiento de la imperfección, del dolor, ¿no? Y de esta condición que nos hace a todos, ¿no? Humanos, o que más bien somos humanos, ¿no? A lo mejor por esta misma condición. Entonces, si no tenemos la capacidad, por la razón que sea, por nuestra historia de vida, por miedo, por ideas, por educación, por la cultura en la que estamos inmersos, etcétera, que todo esto evidentemente repercute, pero si no tenemos la capacidad de reconocer el dolor y el sufrimiento en los demás, difícilmente vamos a poder ser compasivos, ¿no? Y por otro lado, como decía, por un lado el reconocimiento, el contacto con el sufrimiento y el deseo de aliviar, ¿no? La creencia de que ese sufrimiento puede disminuirse, ¿vale? Puede, por uno, por otro, por la ayuda, por la relación, ¿no? Puede disminuirse. Lobsang Tenzin dice que para que podamos cultivar la compasión, ¿no? Además de percibir el sufrimiento, además del reconocimiento del sufrimiento del otro, y esto hace como, para mí es como una especie como de flor, ¿no? Que cada vez va mostrándonos más y más pétalos, lo cual nos permite poder entender cuáles son, pues nos ofrece herramientas, ¿no? No solamente entender cuáles pueden ser como nuestras carencias o dónde estamos estancados, ¿no? Sino que además nos ofrece herramientas sobre las cuales poder cultivar y desarrollar esta compasión, ¿no? Esta amabilidad, ¿vale? Porque la compasión además también tiene algunos sinónimos, ¿sí? Como la amabilidad, el cuidado, la solidaridad, la empatía es parte, ¿no? De la compasión, ¿vale?
Y dice Lobsang que además de reconocer el sufrimiento del otro, uno debe sentir afecto o cercanía por esa persona. Esta es una mirada, ¿no?, que inicia como medio endogámica, ¿no?, que inicia como del endogrupo, una experiencia que suele ser un poco más como genuina y espontánea para quienes consideramos personas más cercanas a nosotros, ¿no? Pero que evidentemente el desafío es ir transitando de este endogrupo al exogrupo, porque de lo contrario, si no sentimos afecto o cercanía por esa persona, percibir el sufrimiento del otro nos puede hasta, ¿no?, generar una sensación de goce, de placer, de alegría, ¿sí? Lo cual no solamente el reconocimiento del sufrimiento per se, evidentemente, ¿no?, es se traduce en compasión. Debemos sentir afecto y cercanía por esa persona, donde evidentemente muchas veces encontramos, ¿no?, infinitas barreras que justifican, ¿no?, la imposibilidad de sentir cercanía por esa persona. Y esta forma parte obviamente de nuestra propia ignorancia, ¿no? Esa persona no merece, no, no merece mi cariño porque es un ingrato, es una ingrata, o porque fue maleducada conmigo, no me cuidó cuando yo lo necesité, en fin, o porque es de otra religión, o de otro color de piel, o, ¿no? Tenemos infinidad de pretextos. De hecho, tenemos muchas más razones por las cuales, ¿no?, a veces levantamos fronteras, murallas internas, ¿sí?, prejuicios, estigmas, ¿no?, en las otras personas que, ¿no?, que las razones por las cuales, ¿no?, pudiéramos unirnos. Y esto es en lo que el budismo también se conoce como nuestra propia ignorancia, ¿no?, el desconocimiento de las causas por las cuales esa otra persona puede estar sufriendo y, sin lugar a dudas, la interdependencia entre todos y todas. Y todos estos términos y todos estos conceptos están relacionados. Por eso decía al principio que hablar sobre la compasión, claro que va a exceder, ¿no?, las posibilidades de este seminario, porque pudiéramos estar hablando de dimensiones como la interdependencia. Para perdonar, que parece que hay algún micrófono abierto. Listo, gracias. Como la interdependencia, hablaba también de la ignorancia, ¿no?, del cambio de perspectiva, etcétera, ¿vale? Entonces, lo vamos viendo, ¿no?, como una especie yo he utilizado antes la imagen, ¿no?, de la flor o de escalones, ¿no?, que se van como desdoblando sobre nosotros y que nos permiten ir profundizando en nuestra práctica de la compasión, pero también en la comprensión de las relaciones humanas. Por eso la compasión es tan importante, ¿no? Es tan importante a nivel político, es tan importante a nivel ético, es importante a nivel psicológico, está profundamente relacionado, como decía anteriormente, con estados e indicadores de salud, ¿no? Y lo contrario, la falta de compasión está también indicado, ¿no?, y se ve, se relaciona con experiencias de aislamiento, mayor probabilidad o tendencias incluso suicidas, experiencias de estrés, etcétera, 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 ¿vale? Y por último, la última categoría que propone Lobsang Tenzin es reconocer que el sufrimiento puede aliviarse. De lo contrario, ¿no?, si no tenemos esa esperanza de que el sufrimiento puede disminuir, vamos a padecer, ¿no?, vamos a entrar en una especie de burnout, ¿sí?, o de trauma vicario, o de fatiga por empatía, ¿no?, estos conceptos que también dentro no necesariamente del contexto clínico, porque no todos son clínicos, ¿no?, pero sí dentro del ámbito de la salud, da cuenta de cuando una persona está experimentando, ¿no?, por estar expuesta de manera sostenida y sistemática al sufrimiento, sin a lo mejor estos recursos internos de los que estamos hablando, puede llegar a experimentar fatiga que se traduce en cansancio, cinismo a veces incluso, pérdida de interés, falta de concentración, etcétera, ¿vale?
Entonces, nuevamente, como para que podamos integrar solamente, estas son diferentes formas, como decía anteriormente, ¿no? De ver la compasión. Vamos a seguir mirándola desde diferentes ángulos. Implica reconocer, hacernos conscientes del sufrimiento del otro, ¿sí? Para ello, ¿no? Es importante sentir cercanía, humanidad hacia ese otro y la creencia y la esperanza o el deseo de que ese sufrimiento pueda disminuirse. Esto nos lleva muchas veces de forma irrevocable, ¿no? Y casi que genuina y espontánea a la acción compasiva, ¿sí? Que sería como una de las dimensiones también de la compasión. Pero esta compasión, ¿no? Es, como decía, una respuesta genuina que la podemos encontrar no solamente como en el ser humano, sino que también la podemos de forma similar, no tan obviamente como compleja, ¿no? En otros mamíferos, incluso en otras aves también, en otras especies de animales. Y está presente, ¿no? Desde el momento en el que nacemos. Antes decía que la compasión, ¿no? Que pareciera como algo, que podemos entenderla como algo esotérico, como algo inalcanzable, o como algo místico y espiritual, ¿no? Cuando realmente la neurociencia, la psicología evolutiva, ¿no? Da cuenta de cómo, gracias a la compasión, al cuidado, a la solidaridad, los seres humanos y cualquier otra especie, como decía, ha podido desarrollarse y evolucionar. Hay una creencia en los seres humanos a que sobrevive el más fuerte cuando es mentira, ¿no? De hecho, también incluso los espermatozoides, esta idea de que, ¿no? De que solamente el espermatozoide más fuerte es el que llega a entrar en el óvulo, y no es cierto, es gracias a la ayuda de todos los espermatozoides que van juntos, es que haciendo presión y presión y presión entre todos, ¿no? Puede llegar a entrar en el óvulo un espermatozoide, ¿sí? Pero incluso en esa experiencia biológica, en la génesis de la creación de cualquier ser humano, está la colaboración, está la interdependencia y la ayuda. Y como seres humanos, después, ¿no? Después de esta creación, ¿no? Dependemos al 100% del cuidado de otros seres humanos que gracias precisamente a estas también atributos y cualidades, ¿no? De interdependencia, de sensibilidad hacia las necesidades de los demás, de cuidado, etcétera, es que sobrevivimos. Entonces, no necesariamente son todo como experiencias clásicas, ¿no? Como de compasión, pero sí de experiencias que están fuertemente vinculadas a la compasión, o bien que no se hacen como con una motivación consciente del reconocimiento del dolor, sino simplemente de un deseo de que esa persona, ¿no? Pueda ser feliz, ¿vale? Que es otro de las dimensiones también importantes, ¿no? Meta dentro del budismo. Y además, nuestra capacidad, nuestra neuroplasticidad da cuenta de que esta cuestión primitiva que todos y todas tenemos, ¿no? Frente a la cual estamos biológicamente programados, ¿m? Podemos ir moldeándola a lo largo de nuestra vida. De manera que sí, la buena noticia es que si bien hemos podido a lo mejor en nuestra madurez de forma parcial perder, ¿no? Esta vincularidad y esta conexión social, la buena noticia es que gracias a la neuroplasticidad podemos ir creando siempre nuevas conexiones, ¿no? Y por tanto nuevas relaciones con uno mismo y con los demás, ¿vale? Y sobre esto tratan muchos de los protocolos, ¿no? Como sobre esta premisa, evidentemente, pues tratan los protocolos que buscan desarrollar la atención plena o la compasión, ¿vale? Y sobre esta experiencia como genuina de la compasión, que no hay que buscarla, como decía anteriormente, ¿no? En experiencias esotéricas o místicas, ¿no? O grandilocuentes, ¿no? También dentro del budismo la compasión surge de forma
espontánea a partir de la práctica de la atención plena, que como decía anteriormente, nos va mostrando la interdependencia entre todos los seres, en nosotros mismos, ¿no? en, 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 en a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Hay una práctica, hay varias prácticas, ¿no? Por ejemplo, en la que buscan que recuerdes a qué personas te ayudaron a crecer, ¿no? Cuando eras pequeño o pequeña, qué personas te ayudaron a encontrar el trabajo, ¿no? Que tienes en este momento, que fueron fuente de apoyo, de colaboración, qué personas han construido también, no sé, la relación de pareja que tienen, ¿no? La idea es como ir ampliando esta muchas veces imagen que tenemos profundamente reducida de los logros, ¿no? Yo soy quien soy porque lo he hecho yo mismo, y no es cierto, nada de lo que somos es por realmente, ¿no? Esta idea como sesgada, ¿no? De la propia voluntad aislada frente a un mundo que no colabora, ¿no? Y no es cierto, ¿no? En absoluto. Todo lo que tenemos, desde los alimentos hasta cualquier objeto material, ¿sí? Eh, o psicológico, se ha creado, ¿no? En una interdependencia con otros seres, con otras experiencias, con otros elementos, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? También en el budismo, a partir de la práctica de la atención plena y del reconocimiento de la interdependencia y de la comprensión profunda, ¿no? Y del cambio, de que todo está en constante cambio, ¿no? Que que realmente nada a lo que nos aferremos va a permanecer tal cual, ¿no? Lo cual pues nos hace cuanto menos bastante más humildes y más como más predispuestos, ¿no? A ser compasivos con uno y con los demás, ¿no? Y la idea de la comprensión profunda, como comentaba también anteriormente, ¿no? Entender que eh, cada ser humano tiene razones, ¿no? Para llegar a ser quien es y que cada experiencia puede ser interpretada desde diferentes perspectivas, ¿no? Y esta amplitud de perspectivas que nos permite salir, flexibilizar nuestra propia rigidez mental, ¿no? También son formas de cultivar la compasión, ¿no? Y como decía, ¿no? A través de la práctica meditativa podemos ir flexibilizando nuestra forma de pensamiento, viendo cómo muchas veces hay una profunda rigidez sobre patrones e ideas mentales que no están ahí necesariamente porque nosotros seamos quienes las hemos, ¿no? Tallado, sino porque muchas veces vienen de personas, mensajes que hemos interiorizado, etcétera, ¿no? Y que podemos pues verlas con cierta distancia y entender, ¿no? Diferentes perspectivas, ¿vale? Y la autocompasión, ¿no? Porque he estado como en todo momento hablando de la compasión de uno hacia los demás, ¿no? Del reconocimiento de la vincularidad, de la interdependencia, del cuidado de los demás, del reconocimiento del dolor, de la capacidad de tomar, ¿no? Múltiples perspectivas sobre un mismo fenómeno, sobre un mismo evento o una experiencia, ¿no? Em, pero bueno, también ha habido, ¿no? Un fuerte y creciente interés sobre la autocompasión que evidentemente está dentro de todo lo que acabo de mencionar ahora. Y es todo eso, ¿no? Todo eso, este, pero dirigido hacia uno mismo. Es uno el objeto de la compasión, ¿no? La compasión va dirigida hacia el propio sufrimiento o hacia la propia ignorancia o hacia la propia rigidez, ¿no? O hacia la propia historia o lo que sea, ¿sí? Y para Christine Neff, ¿no? Que es pues una de las, como de la segunda generación, por así decirlo, que habla, ¿no? A profundidad sobre la autocompasión, eh, menciona que hay tres dimensiones
para el cultivo y el desarrollo de la autocompasión, y por el contrario, ¿no? Tres dimensiones que están como fuertemente vinculadas pues, con el estrés, ¿no? Que vemos también en personas con niveles altos de vergüenza, incluso de depresión, etcétera, ¿vale? Y el primero sería la bondad, están interrelacionadas, ¿vale? No necesariamente es primero uno, luego otro y luego otro, sí, sino que primero para reconocer o para cultivar la autocompasión, ¿no? Debe haber el reconocimiento, ¿sí? De ese sufrimiento, que sería, pues, mindfulness, ¿no? La idea de reconocer, de ser conscientes de que hay un sujeto que sufre, ¿no? De que hay unos pensamientos, que hay unas sensaciones vinculadas a esos pensamientos, que hay unas emociones, ¿sí? Y cuando hablo de sufrimiento puedo hablar de ira, puedo hablar de miedo, de tristeza, ¿no? En esos múltiples rostros del sufrimiento, como del sufrimiento secundario, ¿no? Del dolor. Pero bueno, no habría por qué hacer ninguna distinción entre el primero y el secundario. Entonces, el primer paso sería el reconocimiento, ¿no? De que es una experiencia, de que es un momento de tristeza o de sufrimiento. Este mindfulness o esta atención a la experiencia, ¿no? Nos permite tomar cierta distancia. No es una distancia como lo sería en la evitación experiencial o en la disociación, por ejemplo, ¿no? Donde hay como una negación de la experiencia o un intento de disminuir ese dolor, ¿no? Sino que hay una experiencia profundamente íntima, ¿vale? Hay una distancia, pero una distancia íntima, ¿sí? Y esto para mí es fundamental porque creo que hablar como de desidentificación de la experiencia nos puede conducir, si no entendemos que es una desidentificación muy íntima, nos puede conducir, ¿no? Como a cierta aversión interna o a cierto rechazo, ¿sí? Y no, es una apertura a la experiencia donde hay una desidentificación con la experiencia, pero al mismo tiempo un contacto profundo con ella. Hay una sensación estrecha e íntima, ¿sí? Respecto a lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo no me controla a mí, como es, ¿no? En la sobreidentificación, lo contrario, donde estoy rumiando, soy mis pensamientos, estoy actuando, ¿no? Mi dolor, mi rabia, mi ira, la actúo mis emociones, ¿sí? Y además estoy en un constante como diálogo interno de emoción, pensamiento, embuida en la experiencia. Esa es la sobreidentificación. ¿Vale? En el mindfulness soy consciente de eso. Puedo como tomar cierta distancia, puedo observar, puedo escuchar los pensamientos, puedo notar las sensaciones, ¿no? Puedo incluso ver las olas de las emociones, puedo conmoverme evidentemente, ¿no? Porque no estoy disociada, ¿sí? Pero al mismo tiempo puedo tomar como cierta, bueno, descanso, puedo sostener eso. Esa es la atención a la experiencia, ¿vale? En un segundo lugar, junto con este mindfulness o esta atención a la experiencia, hay bondad hacia uno mismo. Es una atención amable, es una atención cálida, es una atención que consuela, ¿no? Que mira con arrobo la experiencia, que habla con cuidado, ¿sí? Con, bueno, porque hemos estado como refiriéndonos como por compasión, ¿no? Como con amabilidad, ¿sí? Con cariño. No hay un juicio, una crítica hacia uno mismo, ¿vale? Que sería como lo contrario. Alguien que se castiga, que se condena por haberlo hecho mal, que se ridiculiza a sí mismo, que se juzga. Este es el diálogo interno que solemos tener. Prácticamente no en todo momento,
de nuestra vida, ¿no? Pero muchas veces cuando hacemos ejercicios en clases o hago ejercicios con mis pacientes, ¿no? O en las formaciones y escogemos, bueno, cualquier momento de estrés o una interacción intensa con alguien o diferentes experiencias, ¿no? Siempre hay un juicio hacia uno mismo de que tendríamos que haberlo hecho de manera distinta, ¿no? Que tendríamos que haber cambiado la relación, el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Constantemente nos estamos, sin darnos cuenta, recriminando por muchas de las cosas que hacemos. Nos estamos exigiendo, etcétera. ¿Vale? No siempre, evidentemente, esto es como patológico, dañino, ¿no? Disfuncional, ¿sí? Cuando no se compensa con otras experiencias, claro que lo puede llegar a ser, ¿vale? Entonces, hay atención, y es una atención amable, ¿no? Que puede reconocer, ¿no? El error de manera amable, que puede reconocer la imperfección de manera amable, ¿sí? Que puede sostener, ¿no? La ignorancia, la impotencia, ¿sí? Sin juzgar, ¿vale? Como con cariño. Con el mismo cariño que una madre le dice a un niño, no hijo, no vas a estar viendo la televisión todo el día y tomándote, ¿no? Un paquete de galletas por el desayuno, ¿no? Como con esa misma amabilidad que también tiene la capacidad de poner límites que favorezcan el propio autocuidado. Por eso la autocompasión no es autoindulgencia, ¿no? Ni, sí, ni nada por el estilo, que a veces, ¿no? Creemos que podemos tender, ¿no? Ser demasiado blandos con uno mismo, ¿vale? Y en el tercer punto sería la humanidad compartida, ¿no? La idea de que la experiencia de dolor es intrínseca a nuestra condición como humanos, es inherente y que todos los seres humanos sufrimos, ¿sí? Creemos que sufrimos más que los demás y tendemos a disminuir las experiencias de sufrimiento en los demás. Todos hacemos este mismo mecanismo, ¿no? Cuando evidentemente, bueno, el otro lo hace, el otro no, todos lo hacemos, ¿no? Y en cualquier caso, si bien las experiencias o las razones por las cuales pueden ser relativamente diversas y también obviamente la, como la intensidad del dolor, ¿no? Es un hecho que todos sufrimos, todos tenemos la misma necesidad de conexión social, ¿sí? Como hablaba anteriormente, esta idea de ser aprobados, cuidados por los demás es probablemente una de las principales necesidades humanas, si no es como la principal, que se mantiene a lo largo de toda nuestra vida, solo que va transformándose, ¿sí? Va adquiriendo como ciertos matices, no es la misma cuando somos adolescentes, cuando somos adultos y cuando somos chiquitines. ¿Mm? Pero la necesidad sigue estando ahí. Por eso se dice que también el apego, ¿no? Es una experiencia de toda la vida, que si bien nos moldea y es algo muy evidente cuando somos pequeños, ¿no? Se transforma en la adultez. Entonces, la humanidad compartida sería este recordatorio de que la experiencia de dolor nos hace a todos iguales, que no estamos sufriendo cada uno, ¿no? Por ridículos, por patéticos, por haber hecho, ¿no? Nosotros únicos los responsables sino que es algo que todos en nuestro fuero interno, ¿no? Lidiamos y tenemos que gestionar, pues, prácticamente todos los días de nuestra vida, ¿sí? Miedo, mmm, la rabia, la impotencia, en sus múltiples, ¿no? Facetas, ¿vale? Y simplemente para mencionarlo así de una forma como muy mmm, fugaz, ¿no? La compasión y el cultivo de la compasión tiene varias dimensiones. En la dimensión afectiva, cognitiva, ¿no? Actitudinal y volitiva, y conductual, ¿sí? Y que en función de estas dimensiones vamos a poder ir cultivando cada vez más y más y más y más la compasión, como transitando, como decía anteriormente, de algo endogámico o del endogrupo, ¿no? A algo más universal, de algo fugaz, ¿sí? Y pasajero a algo más estable. Cuando yo voy
¿Cómo puedo ir cultivando? ¿No? Son preguntas que he escrito ahí, pero que están interrelacionadas, evidentemente, y que simplemente sirven para que reflexionemos, ¿no? La práctica de la compasión es una experiencia interna, pero también es algo que podemos monitorear en uno y frente a lo cual podemos reflexionar y educarnos a través, ¿no? Como de lo que es la psicología cognitivo-conductual, tal vez, ¿no? Se ha denominado como la psicoeducación, que es una palabra que a mí, no sé, me horroriza, pero que, bueno, como que sería algo así como que por ahí va, ¿no? Uno puede reflexionar sobre esto y ver también, ¿no? A partir de su introspección, mirada profunda, etcétera, ir viendo de qué forma esto es algo pasajero o está condicionado a que esa persona, pues, sí tiene razones por las cuales yo pueda ser compasiva o no las tiene, etcétera. Y nos va mostrando nuestras propias limitaciones y abriendo espacios para superarlas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tan fuerte es el sentimiento de cariño y afecto hacia otro? ¿Hasta qué punto es artificial, ¿no? O es un estado de compasión? ¿Es espontáneo? Continuo, ¿qué tan profunda es la base como cognitiva? ¿Qué nivel de sufrimiento se perciben? ¿Se trata simplemente de un dolor físico o mental inmediato, ¿no? ¿O abarca las causas de ese dolor? ¿Vale? Y ahí podemos ir, como decía, transitando de una compasión superficial e inmediata a algo que se pueda abrir no solamente a ese ser, ¿no? Sino a todos los seres que también son similares a esa persona o que están en condiciones similares a esa persona y a ¿no? Y a las personas también afines, así, ¿vale? Para esto hay muchas prácticas, evidentemente, y hay protocolos, ¿sí? Y otro punto importante serían las cuatro dimensiones o las cuatro direcciones de la compasión. Eh, Todo esto que estoy como mencionando, pues desde el inicio del seminario hasta ahora, ¿no? Son estudios muy recientes sobre compasión y autocompasión, ¿vale? Esto es como mm, 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 la compasión postmoderna, por así decirlo, ¿no? Son, bueno, tienen escasas décadas, ¿vale? Y ahora veremos un poco más sobre qué hay, ¿no? De otras épocas respecto a la compasión. Brevemente, porque al final esto es, ¿no? lo que realmente nos conviene entender. Y dice Gilbert que hay cuatro direcciones de la compasión. Y se añadiría como bueno, el primero sería la autocompasión, la compasión hacia uno mismo, ¿no? La compasión que va dirigida hacia uno mismo como quien es el objeto de recibir la compasión. La segunda sería la autocompasión, ¿vale? La segunda sería la compasión de uno hacia los otros. Mm, Dar compasión hacia nuestra madre o un ser querido o hacia los demás, ¿no? Hacia distintas personas. Una tercera dirección sería recibir compasión de los otros, ¿no? Qué tan cómodos nos sentimos en esta interdependencia que no depende de nuestra voluntad o de nuestro control, porque hasta ahora la compasión y la compasión hacia los otros, ¿no? Está todavía bajo nuestro control, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando los demás son compasivos con nosotros? ¿No? Cuando los demás nos quieren cuidar o desean que nuestro sufrimiento, ¿no? pueda disminuir y quieren ayudarnos a aliviar ese malestar o a sostener nuestro, etcétera, ¿no? Cuando ya no depende el cuidado, el cariño, el arrobo de nosotros mismos, sino de otra persona o de otras personas que nos sostienen. Ahí ya, eh, ahí ya hay que dejar, ¿no? Como decía, un poco soltar las riendas del control, ¿sí? Y enfrentarnos, ¿no? a otro nivel de experiencia distinto, pero fundamental. De lo contrario, muchas veces todavía estamos en el juego
del individualismo y en el juego de la mente rígida que controla, que se ablanda, evidentemente, que reconoce el dolor, pero que todavía no quiere perder su propia identidad, ¿vale? Y a recibir compasión de los otros nos pone en un nivel, ahora sí, ¿no? De estar igual a igual, ¿no? Respecto a los demás. Y en una cuarta dimensión, que es desde y hacia la comunidad, ¿no? Pero que Gómez de Bastiste lo denomina como el actuar justo, que a mí esto me parece fundamental y que siempre lo trato como de explicar, es la compasión dirigida como hacia los otros, pero que como que busca, ¿no? La justicia o la defensa de una causa. Y que es consecuente, evidentemente, con eso. Por ejemplo, eh, la denuncia de la violencia de género y la sororidad entre mujeres y la educación, ¿no? Del machismo en contextos educativos, lo que sea, ¿no? Prácticas antirracistas y la defensa de las personas que son racializadas en tu propia comunidad y la búsqueda de la inclusión y de la integración y el intercambio, etc. ¿no? O sea, es la conducta compasiva real, ¿vale? Llevada o defendida por medio de una causa, ¿sí? Porque si de forma genuina la compasión solamente se queda a un nivel de desear que esa persona esté bien, ¿no? De tener sentimientos, pensamientos y emociones compasivas hacia alguien, pero no hay una dimensión conductual, comportamental, ¿sí? Pues nos quedamos a medio camino, evidentemente. Entonces, en ese deseo de aliviar el sufrimiento tiene que materializarse en una práctica, en un compromiso con alguien o algo. De lo contrario, obviamente, pues termina convirtiéndose esto en una práctica que no deja de ser este, la búsqueda y el alivio del propio sufrimiento, ¿no? Y de búsqueda del bienestar eh, únicamente. Entonces, no sé si veis cómo podemos, ¿no? Errar en esta práctica de la compasión y quedarnos única y exclusivamente en una zona de confort, de seguridad, ¿no? De autocuidado y de introspección sin que esto realmente se materialice en quienes están padeciendo, ¿no? Donde no hay, obviamente, una diferenciación, no debería de haber tanto una diferenciación entre el propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás, ¿no? Cuando el sufrimiento de los demás deja de dolerme, a mí, la compasión definitivamente no está haciendo su trabajo, ¿no? Esto es fundamental. ¿Vale? Entonces, las prácticas meditativas y las prácticas concretamente del cultivo del desarrollo de la compasión y de la autocompasión como algo ya mucho más actual y moderno, deben sensibilizarnos ante el dolor de los demás. Si yo no estoy cada vez más abierta a las injusticias, al sufrimiento, al cambio climático, al malestar de los animales, de mi vecino, de mis hijos, ¿no? Y de todos los seres, deseando que estén bien y haciendo cosas, sin obviamente morir en el intento, ¿no? Pero hasta que eso suceda, hay un largo camino, ¿no? Entonces, no deja de ser pues algo incompleto. No voy a decir algo irreal o falso, porque evidentemente no es, ni muchísimo menos, ¿no? Algo irreal o falso, pero sí es algo incompleto. Y esto es una de las críticas que obviamente se han hecho como al mindfulness, a la compasión, como algo New Age, ¿no? O como algo que
no cambia absolutamente nada, que la paz interior no beneficia en absoluto a las grandes, a los grandes problemas, ¿no? A las causas, ¿no? A las grandes injusticias del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente con que la compasión nos vaya sensibilizando ante el sufrimiento de todos los seres, ¿no? Y esto nos comprometa a intentar aliviar, ayudar, acompañar, etcétera, defender, ¿sí? La justicia, los derechos, etcétera, ya hay un grandísimo motor, ¿no? De cambio. Así que bueno, es una herramienta fundamental, ¿no? Para el desarrollo de uno. Es una herramienta fundamental para el cambio en los vínculos a través del reconocimiento del sufrimiento y del bienestar en los demás. Fijaos, es que es la base de la humanidad, es la compasión, es la base de la humanidad, ¿no? Eh, y es una fuente de ética, ¿no? Es una fuente ética a nivel interpersonal. ¿No? Ahora bien, este, ¿cómo ha sido entendida la compasión y la autocompasión tradicionalmente? Todo esto que yo acabo de compartiros ahora, ¿no? Y que está basada principalmente en bibliografía contemporánea, actual, que tiene muchísimo que decir, ¿no? En la psicología occidental, ¿no? Que es una poderosísima y potente herramienta para promover la salud, ¿sí? La salud comunitaria, la salud individual, personal, interpersonal, etcétera. Esto realmente, ¿no? Este romanticismo que ha habido en torno al budismo, cómo y cuándo y dónde hay, ¿no? Esa fuente, qué es lo que dice la fuente en relación a la compasión y a la autocompasión, ¿sí? Porque siempre se dice que la práctica de la autocompasión, pues que data de hace 2600 años y que está como extraída de textos, ¿no? Antiguos, etcétera. Y fijaos, ¿no? Lo que dice la ciencia y lo que dice concretamente Anhalaya que es un monje, es que precisamente en el budismo temprano, en ese budismo que data de hace 2600 años, la autocompasión no era una práctica, no era considerada una práctica el ofrecerse a uno mismo, ¿no? Como un objeto a quien se ofrece la compasión. Eso es algo que viene como mucho después, algo necesario evidentemente y que la psicología occidental ha podido sumar a aquellas a lo mejor lagunas incluso del budismo, pero que esto es una cosa bastante, ahora sí, New Age. ¿No? Y bueno que afortunadamente hemos podido como crear, ¿no? Tantísima información y tantísimo cuerpo teórico y práctico en relación a la autocompasión. Pero la autocompasión, como la entendemos, ¿no? Es una experiencia o un concepto bastante moderno de los budistas contemporáneos y modernos, ¿sí? Y evidentemente de la élite académica y científica, pues principalmente estadounidense y luego también, ¿no? De otros países hispanoparlantes en América y en Europa. Y bueno, obviamente la ciencia es global y esto es una de las ventajas que tiene la posibilidad de interconectar ideas. Pero en los textos más antiguos describen la compasión como una de las cuatro moradas o de estados mentales divinos, ¿no? Como son la benevolencia, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, ¿no? Y es el sujeto quien, en principio, sin ninguna dificultad, puede radiar esa compasión o esa benevolencia, ¿no? La compasión está, la karuna, ¿no? Está más enfocada en el reconocimiento del sufrimiento
Y loving kindness o benevolencia, las prácticas de amor benevolente o de meta, están más enfocadas en el deseo de que esa persona o uno mismo esté bien. Muchas de las prácticas de compasión y de benevolencia, ¿no? se como retroalimentan, ¿no? Y se acompañan. Pero bueno, el énfasis recae en un estado mental, en el practicante y no tanto como en el objeto hacia quién va dirigida esa compasión, ¿no? Es una compasión que se entiende como una experiencia universal que irradia la mente del practicante, quien en principio no encuentra, ¿no?, esos obstáculos, ¿vale? Entonces, no hay una definición de autocompasión, ni muchísimo menos, ¿no? Hasta en el budismo Theravada, ¿no?, donde en la práctica de la benevolencia sí se ubica al sujeto, ¿no?, como un punto de partida posible. No tanto como que sea a mí mismo a quien me deseo el bienestar, sino dado que yo me deseo el bienestar a mí mismo y esta es una motivación inherente en mi vida, ¿quiero estar bien? Sí. ¿Quiero estar mal? No. Así de simple, todos y todas, ¿no? Tenemos un deseo de poder estar bien, incluso aunque me aísle. Es porque no quiero estar peor. Es porque quiero, en el fondo, estar mejor. Aun y cuando, ¿no?, me cortes, porque deseo aliviar el dolor. ¿Vale? Entonces, esta premisa de lo que yo deseo para mí, que es estar bien y no estar mal, me ayuda a entender que todos lo desean para ellos mismos, para sí mismos, y que por tanto yo puedo abrir y expandir este deseo que yo quiero para mí mismo como algo lógico, natural y sensato, que yo esté bien, ¿no?, a los demás. Y desde esa motivación, desde ese reconocimiento como genuino, interno, de que yo esté bien, ¿no?, pues que los demás estén bien. ¿Yo lo quiero para mí? Sí. ¿Lo puedo desear para los demás? Venga, va. Venga, va. Voy a intentarlo. Que todos estén bien, ¿no? Que todos puedan ser felices, que todos puedan tener salud, que puedan estar libres de dolor, etcétera. Hay múltiples prácticas, ¿no?, del amor benevolente. Pero, como decía anteriormente, todavía esto no equivale a una doctrina de la autocompasión, ¿sí? El propósito de reconocer el propio sujeto como un elemento importante en la práctica es meramente altruista, ¿no? El deseo de poder expandirlo a los demás. Agarro mi fuerza, tomo mi fuerza para poder, desde esta humanidad compartida, entender que es lo mismo que todos los demás. Todavía no hay un yo que merezca, ¿no?, recibir compasión o benevolencia, como a la fecha sí lo necesitamos, ¿no? Bueno, lo necesitamos, simplemente se ha desarrollado. Y esto nos da para mí un giro significativo, ¿no?, y una razón importante, como decía anteriormente, sobre la cual pensar, ¿no? Hasta qué punto estamos utilizando la práctica de la atención y de la atención plena, del mindfulness, de la compasión y la autocompasión como unas experiencias totalmente autorreferenciales y autocentradas. Yo sé, ¿no?, que muchísimos practicantes son conscientes de llevar, ¿no?, esta práctica a las relaciones interpersonales y de poder llevar los aprendizajes, ¿sí?, a las dificultades y de poder ir diluyendo esas fronteras, esas barreras, ¿no? Pero también es cierto que en ese mindfulness del que se ha hablado y que se ha criticado, ¿no?, como una forma rápida de una práctica, pues, para disminuir el estrés o simplemente para sentirse bien con uno mismo, esto pueda quedar ahí, ¿no? Vemos que en el budismo tradicional y en las diferentes tradiciones del budismo, todavía la compasión, ¿no?, no es ofrecida hacia uno, sino una forma, ¿no?, formas de poder cultivar el bienestar
en los demás, en los vínculos y en el ser humano. Y ya con el surgimiento del budismo mahayana, la compasión empieza a adquirir una dimensión un poco más amplia, ¿no? A través de la bodhicitta, que es la aspiración al despertar para el beneficio de todos los seres. De ahí nace la compasión, ¿no? El deseo de que ahora sí todos los seres puedan estar libres de sufrimiento a través del cultivo de la bodhicitta, ¿sí? Y como las figuras de los bodhisattvas convierten la compasión en el eje central del desarrollo, ¿no? Del budismo mahayana, del camino espiritual. La compasión para ayudar a que todos los seres estén libres de sufrimiento, ¿no? Entonces, la compasión, ahora sí, dentro del budismo mahayana, se convierte como en un elemento, como en una dimensión central en su propio cultivo, que antes simplemente era como eclipsado o considerado como uno de las moradas, como decía anteriormente, divinas, ¿no? O uno de los estados divinos que podemos cultivar en nosotros mismos. Y en esta tradición, como decía, la compasión se convierte en el motor para la transformación espiritual, ¿no? Todavía no hay, obviamente, un significado o un sentido de compasión, pero empieza, ¿no? A haber un valor preponderante en el desarrollo de karuna, de la compasión. Entonces, influenciados por algunos textos budistas dentro del budismo mahayana y dentro del budismo theravada, y por las necesidades, obviamente, ¿no? Psicológicas contemporáneas, algunos maestros budistas, como por ejemplo son Jack Kornfield, los que yo hablaba antes como de esa primera generación, o Thich Nhat Hanh, o Salzberg, eh, o Alan Walsh, algunos de estos, principalmente estos autores, comienzan a integrar la compasión dentro, ¿no? Como del paradigma de la psicología budista dentro de los estudios sobre salud y enfermedad a nivel occidental, ¿no? Y posteriormente, en una segunda generación de autores dentro de los estudios de la compasión y del mindfulness, es que comienza a comprenderse la autocompasión como un elemento central para el desarrollo, ¿sí? Lo importante, creo yo, es poder como recoger, pienso, ¿no? Que la compasión es, o sea, que el sentido fundamental de la compasión, ¿no? Es poder cultivar relaciones más profundas, éticas, ¿no? A partir del reconocimiento del sufrimiento en los demás, ¿no? Y de la interdependencia. Y que en tanto esto lo olvidemos, ¿sí? Pues si no tenemos la capacidad de volver como a esta premisa fundamental y que además la compasión forma parte de un estado genuino, natural del ser humano, ¿no? El sentido, ¿no? Profundo, creo yo, a mi humilde opinión, de la compasión queda bastante fracturado y fraccionado, ¿no? Si la compasión solamente sirve para el cultivo del propio bienestar, para el cultivo, ¿no? Como un mecanismo más de autorregulación para disminuir los niveles de malestar y de estrés, ¿no? Pero no nos recuerda que ese mismo sufrimiento, que este sufrimiento también está en los demás seres humanos y que podemos llevar esa compasión hacia los demás seres humanos para disminuir las fronteras, las barreras, ¿no? En los vínculos, pues seguimos reproduciendo modelos y mecanismos y estructuras profundamente violentas, ¿no? Que están en nuestros diálogos, en nuestros discursos,
en nuestra cultura, en nuestras comunidades, etcétera, ¿sí? Esto obviamente es difícil porque choca obviamente con los intereses de cada uno. Y bueno, esto, por eso como en las preguntas de antes, ¿no? Nos lleva como a, a indagar sobre infinitas áreas y esferas de uno mismo, ¿vale? Evidentemente, la compasión y la autocompasión deben estar en profunda, ¿no? Y en una estrecha comunicación y relación. Como dicen, cuando se empieza a darle importancia a la autocompasión, a la compasión hacia uno mismo, es porque, como dice Jack Kornfield, con quien tuvimos la oportunidad además de hacer un retiro sobre compasión en Spirit Rock, en California, dice que no podemos ayudar auténticamente a los demás si somos incapaces, ¿no?, de tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y cuidado, ¿no? Entonces, en esa semilla que yo voy regando en mí mismo, en mí misma, ¿no?, de cuidado, de dignificar también mi propio dolor, ¿no?, de ser sensible, esto también es una forma de, es una fuente fundamental como de fuerza para posteriormente también poder estarlo, como llevarlo a los demás, ¿no? Y en cualquier caso, ¿no?, siempre en los protocolos que llevan, ¿no?, o la terapia centrada en la compasión, que buscan el cultivo y el desarrollo de la autocompasión, siempre hay una secuencia, ¿no?, de llevar la autocompasión hacia una compasión más universal, ¿no?, hacia salir del propio cascarón, ¿no?, hacia la vincularidad. Muchas personas presentan altos niveles de autocrítica, de vergüenza, de desconexión, de aislamiento, de perfeccionismo. Las sociedades occidentales, profundamente capitalistas, profundamente individualistas, ¿no?, materialistas, tienen la contrapartida, ¿no?, de esta profunda como desconexión, ¿sí?, con los demás y con altos niveles y estándares de exigencia y de éxito. Entonces, eh, hay como experiencias, y con esto ya voy como terminando, hay experiencias que llamamos dentro de la psicología de tercera generación que son transdiagnósticas, es decir, la vergüenza, como decía anteriormente, ¿no?, la culpa, el juicio, la exigencia, ¿sí? Y que estas dimensiones que han quedado siempre como bastante opacadas, ¿no?, dentro de la psicología más contemporánea, pero que están en el fondo, ¿no?, y que de ellas, ¿no?, depende, ¿no?, ese lenguaje interno que tenemos con nosotros mismos. Por eso es tan importante poder cultivar la autocompasión, ¿no?, porque cada vez somos más las personas, cada vez hay más personas que padecen, ¿no?, de este tipo de experiencia, de desconexión, de vergüenza, de culpa, de perfeccionismo. Y por tanto, la autocompasión, ¿no?, tiene la capacidad de penetrar, ¿no?, como directamente sobre esas experiencias, ¿no?, sobre la relación que mantenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, creo que los estudios contemporáneos sobre compasión y autocompasión han podido como añadir, ¿no?, un eslabón o un apéndice o un anexo no sé, ¿no?, como una dimensión fundamental que probablemente las tradiciones, como pongo ahí abajo, daban por supuesto, ¿no? Insisto, la relación de uno consigo mismo y con los propios obstáculos que encontramos en la relación íntima, ¿no?, que cada quien tiene. Así que espero que estas diapositivas y que este seminario haya sido, bueno, pues valioso para ti y que puedas llevarte este importante recordatorio, ¿no?, que creo que
los estudios sobre la compasión que el budismo, ¿no? y que la autocompasión nos dejan, sobre la importancia, insisto, de reconocer el sufrimiento en uno y en los demás y en dignificarlo y el buscar las formas, las maneras de intentar aliviarlo, ¿no? En todos los seres. Así que muchas gracias si has podido estar hasta aquí, hasta el final. Para mí es nuevamente, como digo, siempre importante, ¿no? Recordarme sobre todo esto que os comparto. ¿No? Yo como Ali que también está en el mismo camino y cada uno, ¿no? Junto con todos vosotros y vosotras.